Y continuamos aquí en el De Eso se trata con el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Como todas las semanas estamos acá con la idea de platicar algunas cosas en torno a la historia de nuestra ciudad. Y bueno, Y el siglo XIX, yo me imagino el siglo XIX y sus pachangas y su divertimento como algo fenomenal, ¿no? O sea, entre esa sí, penumbra, ese y los misterio, ¿no? conflictos entre los grupos sociales, el tipo de celebraciones. Es decir, este es un tema muy interesante. Verdaderamente forma parte de esta historia cultural de nuestra ciudad y en donde se puede visualizar realmente los cambios o las preocupaciones que se están dando por parte de las élites, por parte de la sociedad más educada, que es un grupo obviamente conservador, pero que, digamos, maneja ya o ha sido influenciado por una cultura afrancesada, y de allí esta preocupación que empiezan a aparecer en los periódicos de la época, en las publicaciones de finales del siglo XIX, en donde, y de comienzo del siglo XX, por supuesto, estamos hablando de que ya se empieza a hablar del proceso de la modernización de la ciudad, los cambios y transformaciones que la ciudad empezaba cada vez más a mostrar, la llegada del tranvía, los ferrocarriles, el proceso de la electrificación, el agua potable, el agua entubada, es decir, había una serie de elementos que estaban permeando y estaban presentes. Y cuando yo me refiero a toda esta transformación, lógicamente estamos hablando del centro de la ciudad. Y esta ciudad que se transformaba, que se modernizaba de acuerdo a los conceptos de la época, hay una preocupación sobre las formas y lo que ellos hablan del problema del decoro social que está relacionado con el refinamiento, con la cultura, con la civilización. Y estos elementos son muy importantes entre civilización e incivilización, y por eso es que se plantea una preocupación sobre la vida festiva de la ciudad. Es decir, la ciudad de Puebla, igual que cualquier otra ciudad grande de la época, estamos hablando de una ciudad de poco más de 90.000 habitantes, tenía una vida activa, una vida social, tanto en los sectores de las élites como en los sectores populares, muy activa. En los barrios se seguían realizando las fiestas populares, y además se aprovechaba las fiestas religiosas para llevar o traer al centro de la ciudad muchas de estas actividades festivas que en muchos casos causaban ciertos horrores o preocupaciones a las élites y al gobierno porque estarían en contra de este refinamiento. Y lo que le interesaba al gobierno y a estos grupos era la necesidad de poner en relieve la educación y la cultura. Claro, tendríamos que entrar a definir qué entendemos por educación, qué entendemos por cultura para estos sectores. Es decir, en relación con las fiestas, estos sectores, especialmente los sectores más ilustrados de la ciudad, consideraban e insistían que las celebraciones que se realizaban por diversos eventos que se realizaban en Puebla tenían o deberían tener un espectro muy amplio, de tal manera que tuvieran cabida no solamente los sectores de bien, sino también los sectores populares, es decir, la búsqueda de una integración. Y con estos comentarios de los periodistas, de los escritores, de los intelectuales poblanos, que vuelvo a repetir eran bastante conservadores, por supuesto, hacían referencia a un determinado tipo de actividades festivas. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que les interesaba a ellos? A ellos les interesaba básicamente que el sector popular participara de lo que ellos denominaban Garden Party, que se celebraba en el Cerro de San Juan, es decir, en el Cerro de la Paz,
y que al decir de los periódicos de la época se realizaban con bastante éxito y que servían como, digamos, una muestra de la ilustración que debían adquirir las masas populares. Y digamos, el objetivo era, o mejor dicho, podríamos decir que tenían la intención de acercar a los sectores populares con las capas o a las capas cultas de la sociedad poblana para que los elementos centrales de esta cultura francesada, de esta cultura civilizada, permeara también para estas masas, para estos sectores populares que vivían cotidianamente en los barrios y en la mayor parte de las vecindades del centro de la ciudad. La principal preocupación que van a señalar era la idea de velar por el bienestar y el progreso de toda la sociedad con todos los recursos disponibles por parte de un pueblo civilizado. Y el interés se manifiesta en varios sentidos. Y acá tenemos los elementos más claros de una sociedad positivista. Es decir, ¿en qué sentido? Lo que se busca es una sociedad higiénica, segura, digamos, con orden, con paz, progreso, con mucha moral, con buenas costumbres, que garantizaran el progreso y el bienestar, el engrandecimiento rumbo a la prosperidad de la nación. Eso eran de alguna manera los elementos, lo que se buscaba, digamos, con todos este discurso y estas actividades. Y con estas características y objetivos es que se busca que los divertimentos sociales, los divertimentos de la ciudad en la cual participaba toda la sociedad y fundamentalmente los sectores populares, fueran moralmente aceptables. Y no digo moralmente por parte de la Iglesia, en la cual la Iglesia obviamente echaba su agua bendita, sino fundamentalmente moralmente para la sociedad en general. Y por lo tanto, las autoridades municipales van a sugerir que se realice en la zona de los fuertes una exposición todos los años de plantas y de flores. En una palabra, que se vuelva a realizar o se retome una costumbre que se realizaba y se implementaba en muchas ciudades europeas, especialmente en París, que era el combate de flores, que era el combate de flores. Y que se buscaba, la idea era que con estas actividades se realizaran siempre de una manera ordenada, de una manera civilizada. Que debe decir entre nosotros, a esta altura del partido, deben ser unas actividades bastante aburridas. Pero bueno, los vendedores de flores debían establecerse en determinados espacios, especialmente en los parques públicos, y en ese sentido el Paseo Bravo va a tener un peso sumamente importante, y estos espacios puestos para la venta de flores tenían que estar perfectamente ordenados, y uno de los elementos centrales era que los vendedores de flores debían que estar muy bien vestidos. Y ponen un ejemplo. El ejemplo que ponen es digamos, la orquesta municipal que toca tanto en el Zócalo como en el Paseo Viejo, en el Paseo Nuevo, es decir, el Paseo Bravo, y que están uniformados y visten decorosamente. ¿Por qué? Porque la costumbre era que la población rural, la población campesina que llegaba a la ciudad y que quería participar, no usaban pantalones y las mujeres venían bastante descubiertas. Y eso era un atentado a la civilidad, a la civilización. Y por lo tanto, digamos, esto es lo que se va a buscar, entre otras cosas. Y en ese sentido, el Paseo Bravo, como yo decía recién, es uno de los espacios que mejor se adapta para la realización de estos divertimentos, por lo que los fines de semana, que era cuando se realizaban estas actividades, se va a prohibir el tránsito de carruajes, de caballos y de bicicletas dentro del Paseo Bravo, de tal manera que se convierta en un paseo urbano,
en un paseo para que la gente caminara. Y de allí que la idea era prohibir la entrada de vendedores ambulantes y de individuos que no estén vestidos correctamente. Y se va a impulsar en este contexto el combate de flores, que va a permanecer en Puebla hasta finales de la década de 1920, cuando empieza a perder verdaderamente fuerza y se va diluyendo. La zona del Paseo Bravo y sus alrededores, en este sentido, se convierte en un lugar de diversión y allí se realizaban diversas actividades, aparte del combate de flores, digamos, actividades tanto culturales como deportivas. Frente al Paseo Bravo estaba el velódromo, que se va a inaugurar en 1895, en donde todos los años se realizaban carreras de bicicletas. También en la cercanía del Paseo Bravo estaba el famoso juego de pelota, que se consideraba una diversión moral e higiénica y que permitía un solaz esparcimiento civilizado para la gente que lo practicaba. A finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, los espectáculos tienen tendencia a diversificarse, surgen los teatros, surgen los cines, los teatros de títeres, los circos en el centro de la ciudad, en donde, digamos, el pueblo o la sociedad puede asistir. Pero al margen de todo esto, al margen de la búsqueda de estas actividades civilizadas, moralmente aceptables, el pueblo va a continuar en los barrios, va a continuar, digamos, teniendo sus propios divertimentos con bailes, con mitotes que se realizan en todos los barrios que rodean al centro de la ciudad y que son verdaderas diversiones populares. Y tenemos que hablar de los grandes bailes y mitotes que se impulsan en el barrio del Alto, en el barrio de San Antonio, en el barrio de Analco, en el barrio de La Cocota. Y que los comentarios, lógicamente, de la prensa hacen referencia a la inmoralidad de estas festividades, de estos divertimentos, frente a los divertimentos que realizaba la sociedad. Es una palabra, es un enfrentamiento entre lo civilizatorio y lo incivilizatorio, entre sociedad y barbarie, podríamos decir así. Y de alguna manera hay otras actividades como el estanque de los pescaditos, donde se pone un carrusel y en donde los fines de semana la sociedad va ahí, o algunos jóvenes, a andar en el estanque de los pescaditos o a divertirse en el carrusel. Bueno, esto es lo que yo les quería platicar. Muchísimas gracias. Doctor Cuenya, pues una maravilla. El siglo XIX me encanta, ¿no? Es una increíble forma de entender, pues, inclusive la memoria de los espacios, ¿no? Sí, claro. Hay espacios que, inclusive los mercados, los alrededores de los mercados, Sí, pues se quedan esas prácticas, o bueno, pues antes eran bailes, hoy son sonideros, Sí. se va transformando, pero conservan algunas líneas. ¿Cómo me acuerdo de algo que leí en torno a estos espacios que hoy utilizan los artistas en el barrio del artista, ¿no? Claro. Hoy los conocemos como talleres o como espacios para los pintores, pero eran una especie de espacios que se prestaban mucho para algunas prácticas no decorosas, podríamos decirlo así, ¿no? Y que son muy denunciadas por la Sí, prensa y por las autoridades, que como era un lugar muy oscuro, en la noche se prestaban para otro tipo de actividades inmorales, ¿no? Bueno, Inmorales, exacto. inmorales, ¿no? Así, en términos, ¿no? Con este concepto de lo moral es lo civilizado, lo inmoral es lo incivilizado, ¿no? Y otro Entonces, tema es el de las distancias, ¿no? Porque eso se le consideraba ya muy lejos del centro de la sí, ciudad, ¿no? sí, Lo que es claro, el Pariam o el barrio del sí, artista hoy. Pero bueno, sí, pues hoy forma parte pues, prácticamente del primer cuadro, ¿no? sí, claro, por supuesto. Pero Maravilloso, bueno, Doc. Pues le agradezco muchísimo, le mando un gran abrazo y nos vemos el siguiente igualmente nos jueves vemos por la aquí. próxima semana. Hasta luego. Gracias.